Muy buen día. En primer lugar, en nombre del Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, quiero agradecer a todos los que han acogido el llamado a participar en estas sesiones de trabajo, de conversación sobre el tema del panorama de La Palma en Colombia y particularmente en los departamentos de Meta y Casanare. Muy agradecido porque tenemos inscritos cerca de 45 personas y seguramente se van a vincular otras, de 10 municipios del departamento del Meta, 5 de Casanare por lo pronto, y de muy diversas organizaciones. Es un panorama de presencia de asociaciones de productores, de centros de investigación, de sindicatos, de líderes de comunidades. Es una diversidad muy importante que nos va a permitir trabajar este tema durante estas sesiones. Hoy vamos a hacer una introducción muy breve y a explicar la metodología con la cual se va a trabajar, aunque sobre esto se va a precisar en grupos de trabajo. Yo me voy a referir en términos muy generales a este proyecto que estamos desarrollando, que es un proyecto promovido por la RCPO, por Indepaz, y que busca mejorar las comprensiones, las capacidades, sobre todo de comunidades, pequeños productores y trabajadores, que están relacionados en zonas palmicultoras, que sienten los impactos de la palma, que tienen críticas muchas veces, y que a su vez se preguntan por las posibilidades que ofrecen los mecanismos, instrumentos de la mesa redonda de aceite de palma sostenible en materia de quejas, de trámite de diferencias, de promoción de principios y criterios y de aplicación de las leyes nacionales y de criterios y estándares internacionales para las buenas prácticas en el cultivo de la palma. Vamos a hablar de un tema que a veces en el país no se le ve la trascendencia, que tiene que ver con el cultivo de mayor expansión en el siglo XXI y finales del siglo XX en Colombia, que ha llegado a ser, después del café, el segundo cultivo en extensión, en ocupación de hectáreas, es el cuarto producto de exportación del sector agrícola en Colombia. Tenemos nosotros que ha tenido una expansión impresionante. En los años 80 había cerca de 100.000 hectáreas y ya tenemos para el año 2019 muy por encima de las 500.000 hectáreas, se acerca a las 600.000 hectáreas en producción de palma, con una situación impresionante en cuanto a mercado externo. 50% de la producción está dirigida al mercado externo. Es el cuarto productor mundial, como se ha dicho, y el primero en en el continente americano, con niveles de productividad altos de 3.8 toneladas por hectárea, que pues lo coloca en el promedio internacional de productividad y pues eso explica los niveles de penetración en los mercados mundiales. Y tenemos presencia de la palma en 21 departamentos del país, en 152 municipios de Colombia. Es algo que solamente se compara, como decía, con el café y que además involucra a una proporción importante de pequeños productores. Se habla de cerca de 6.000 unidades de producción o productores de palma en el país, y de ellos 5.000, el 80%, está conformado por pequeños productores. Por supuesto que las proporciones en cuanto a tamaño, dirá que los pequeños productores de menos de 50 hectáreas, medianos entre 50 y 500, y los grandes productores de más de 500. Las proporciones ya a la hora de créditos, producción, volumen y demás, cambian notablemente. Tenemos otro panorama muy diferente. Pero es cierto que estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de uno de los renglones más importantes del sector agropecuario en Colombia y del sector exportador. Se habla de 160.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. De ellos, una proporción importante está
en los trabajadores directos en contratos formales, pero se habla de cerca de en algunos estudios hablan de 30, pero hay otros que hablan de 55 de estos trabajos a través de cooperativas o mecanismos indirectos de tercerización, que es uno de los puntos. Pero de todas maneras, pues eso es una historia muy importante que nos habla de la expansión extraordinaria en este periodo. La historia ha tenido un largo recorrido. Por supuesto, desde aquellas épocas, en los años 40, cuando la United Fruit hizo las primeras plantaciones en el Magdalena, a la situación actual ha corrido mucha agua. Y hay que decir que es en las últimas décadas. Fedepalma se forma a principios de los años 60, 62, 64. Y bueno, desde entonces nosotros tenemos una evolución extraordinaria en cuanto a producción que se destina, hablando de las cifras más recientes del anuario estadístico de Fedepalma, que es un documento muy importante de referencia, pues ahí tenemos que para el año 2018 cerca del 50% fue destinado de la producción, fue destinado a las exportaciones, como ya he dicho, pero por otro lado, de la parte destinada a consumo interno, a mercado interior, más del 50%, 51%, pero digamos que la mitad está destinada a la producción de biodiesel, para la mezcla con la CPM como combustión de motores, sobre todo para transporte, pero otros motores, y el otro 50% para aceite, grasa y otros productos. Es decir, que se ha volcado a los mercados internacionales, especialmente a la Unión Europea, Holanda, Alemania, ocupan un lugar muy importante pues, en España, Holanda y Alemania, pues es el gran mercado, y en América Latina, México y Brasil. Y estamos hablando de un proceso de expansión impresionante, son más de 500.000 hectáreas, un cultivo permanente como este, es algo notable por su impacto, por sus características. Sí, se ha dicho que, pues sí, por supuesto tiene una diferencia con el café se dio durante un siglo de expansión, gradual, con colonización en finca familiar. En cambio, el cultivo de la palma se da en gran concentración, requiere para su economía escalas grandes de aglomeración de tierra, ya sea en propiedad o mediante otros procedimientos, como lo que han llamado las alianzas productivas o otro tipo de contratación entre pequeños productores, en una constelación satélite de pequeños productores y las grandes empresas que concentran todo a través de las extractoras, que es el núcleo que realmente determina la cadena productiva en su fase de generación pues, de la materia, del insumo primario. Y luego pues ya tenemos la parte de procesamiento para el destino ya del uso como insumo, para luego hacer la comercialización a través de la manufactura que se hace en la industria de alimentos, en muchas otras ramas, incluyendo la energía, como hemos mencionado. Entonces, en ese panorama es que se ubica la situación en el departamento del Meta y la regionalización que tenemos en el país de lo que es la distribución de la palma. Pues sabemos que pues, se ha hablado de la zona, de las zonas pues, más tradicionales, la zona centro, pues, que fue por el origen de su expansión inicial más importante, y ahí están pues, empresas como Indupalma y otras más recientes como Oleoflores, pero ahí ha sido pues núcleo tradicional de producción, pero pues, el desarrollo reciente ha sido, el más importante ha sido en el oriente. En el oriente tenemos nosotros que hemos llegado a una extensión de más de 220.000 hectáreas, eso significa que estamos hablando del 40% del hectareaje y del tonelaje de producción, seguramente en la misma proporción, y sobre todo que el desarrollo es un desarrollo reciente, ¿no? Habría que ver las cifras, pero es un desarrollo de los últimos 15 años. Desde el año 2007, cuando se estableció la reglamentación para el biodiesel, se tuvo allí el impulso más grande con el ingreso de empresas muy poderosas, con extractoras y con la producción también de biodiesel, para una combinación entre biodiesel y palma de aceite y balmiste y demás, y los productos pues, que son habituales
en esta cadena productiva, pero nosotros tenemos ahí, pues en esta región, tenemos 37 municipios en la zona oriental en la producción de palma, que es pues supremamente importante en todo este panorama. Entonces, pues el sentido de la conversación que se está planteando es ver precisamente cuáles han sido las características de esta expansión y cuáles son las condiciones para el pequeño productor, para los trabajadores, para las comunidades. Y por supuesto, estos son puntos de interés no solamente para estos grupos específicos, sino para todos los sectores interesados, todos los grupos de interés asociados o que miran, que estudian, que hacen veeduría, seguimiento, que pues es una de las cosas que hemos buscado identificar y que forma parte de las inquietudes en estas sesiones de trabajo. Pues la idea es hacer una conversación donde miremos los impactos que se han tenido particularmente en Métrica Sanare y de qué manera la gente ha identificado, por un lado, impactos negativos, críticas, posiciones críticas frente a la expansión de la palma, y por el otro lado también las valoraciones positivas. Allí se ha dicho y se repite, se dice que hay una diferencia entre la expansión de la palma en la Orinoquía, en toda esta zona oriente colombiano, a lo que pudo haberse dado en otras latitudes, en otros países de manera muy crítica y que ha provocado los debates más agudos en Malasia, Indonesia, en Tailandia. Los grandes debates mundiales es porque el nivel de deforestación, de afectación de la fauna, de la flora, de la biodiversidad, del impacto en el cambio climático son niveles impresionantes. Vemos que las extensiones de palma y la manera como se hizo la demolición de bosques primarios a velocidades fantásticas fue en territorios que son similares a la extensión de Colombia, para decirlo en una palabra, hablar de las proporciones de lo que son las extensiones en esas latitudes. Eso motivó desde hace décadas una preocupación muy grande, el rechazo a la iniciativa de organizaciones ambientalistas, derechos humanos, de diferentes organizaciones preocupadas, de consumidores en Europa y en otros países, por la depredación de la expansión de la palma en Malasia e Indonesia. Aquí se dice que en el caso colombiano pues se ha tenido un panorama distinto y que eso tiene que ver con que la palma llega donde antes no había nada, sino ganadería, que ya el trabajo de impacto ambiental sobre los ecosistemas de llanura ya estaba hecho y que ahí llegó la palma. Sobre eso hay discusiones. Hay estudios que dicen que no, que ha habido un gran impacto en ecosistemas frágiles, en el bosque de galería, desde el punto de vista pues, de las aguas. Y hay muchas discusiones alrededor de este tema y de eso se trata, de que conversemos de eso, no solamente en esta parte ambiental, ahí realizamos una conversación con varios líderes de muchas regiones del país, pero también de la zona oriental, donde se presentaron una serie de observaciones en esta materia. Se habló del problema de la relación agua-palma en las áreas de influencia de lo que era Pacífico, Rubiales y toda esta pretensión de utilizar las aguas que se extraen para la explotación petrolera o en la explotación petrolera, que son proporciones inmensas, para hacer algún tratamiento y luego revertirlas para el uso en la agroindustria, no solamente de palma, sino también de otros productos. Y ahí hay grandes discusiones de cómo es que es el circuito hídrico y de qué manera esto tiene impactos de contaminación y cuáles son las realidades en relación a todas estas cuencas tan importantes que atraviesan la Orinoquía. Y es decir, en el tema de aguas hay varias discusiones que están planteadas, que fueron señaladas y que se trata de mirar los pros, los contras, las investigaciones, identificar problemas, pero no solamente en ese terreno. Han planteado observaciones de comunidades indígenas que siguen preocupadas por la manera como se ha hecho la concentración territorial y la manera como se ha producido desplazamiento de algunas comunidades y que se ha manejado la consulta, que han tenido que hacer rectificaciones, echar para adelante y para atrás. ¿Cómo se entiende el tema de la consulta en relación
con los enunciados de consentimiento previo de la RCPO. Ese ha sido otro punto crítico. Se ha hablado del tema laboral, es decir, hasta qué punto se hace una buena interpretación en relación a esto de lo que es el trabajo formal y el manejo de la contratación indirecta, tercerización por cooperativas. En la interpretación hay estudios, algunos estudios como el de la Escuela Nacional Sindical sobre la cadena de valor y cómo funciona esto. Es decir, hay una serie de puntos supremamente importantes que abarcan muchísimos temas que yo no voy a agotarlos ahora pues en esta breve presentación, pero pues que tienen que ver con muchos de los capítulos que forman parte de los principios y criterios de la RCPO, que se trata de mirar cada uno de ellos, de qué manera se pueden apelar a esos principios y criterios en concordancia con la legislación colombiana y con los derechos establecidos para tramitar quejas y establecer también procedimientos de trámite de diferencias. Son muchos temas, por supuesto, y no podría ser para menos, es que ha sido una expansión a velocidades extraordinarias la que ha ocurrido en la Orinoquía colombiana, tanto en Meta como Casanare. Hay otras consideraciones sobre aspectos que tocan con los principios y criterios. Y se trata de mirarlos, de mirar esos principios, esos criterios, de establecer cuáles son los problemas. Por supuesto que la situación de los pequeños productores no ha sido muy analizada en el caso de Meta y Casanare, más analizada en otras realidades, pero pues, sí hay en el plano general muchas asimetrías. Por ejemplo, bueno, hay consideraciones sobre que los que participan en la alianza productiva o de alguna manera llegan a contratos de suministro a extractoras con cierta estabilidad, logran incrementos en sus niveles de ingresos, pero por otro lado también hay consideraciones sobre el impacto de eso en otras áreas de actividad económica. De todas maneras, no solamente la palma, cualquier producto que se desarrolla en grandes concentraciones de tierra tiene implicaciones serias desde el punto de vista ambiental. Hay estrés en los ecosistemas, para decirlo menos, y pues eso se explica en parte el desarrollo de ciertas plagas, si se quiere decir así, no solamente la pudrición del cogollo, sino otras, que el anillo rojo y otras que han tenido impacto en los cultivos como resultado del estrés por concentraciones y el monocultivo, por el uso de químicos, todos son temas en discusión. El mismo tema de cómo se da la concentración de la tierra es algo que exige un gran cuidado, que la mayor diligencia por parte de las empresas. Hemos hecho estudios de paz sobre cómo se dio, por ejemplo, la concentración de cerca de 56.000 hectáreas por parte de la empresa Pacific Rubiales, que ahora es Frontera, y de qué manera también las comunidades y algunos líderes nos manifestaron en la reunión realizada recientemente, pero también durante el estudio, de que allí hubo violación de derechos, hubo desconocimiento de derechos adquiridos por esas comunidades para lograr ese globo tan impresionante de concentración de tierra, que no todo estuvo dedicado de manera inmediata a palma, pero que se ha justificado parte de eso por una vocación de palma. Algún presidente dijo alguna vez que no había que hablar de 400 o 500.000 hectáreas de meta o de 600.000 hectáreas como meta para la palmicultura en Colombia, que va a hablar de millones, de 3, 4 millones. Y hay quienes dicen que no, que Colombia tiene un potencial hasta de 8 millones de tierras aptas para la palma, que eso sería el futuro. Ahí hay mucha discusión que cobra vigencia y hoy eso hay que mirarlo, yo creo que sería otro punto en discusión. Hay que mirarlo y es en relación a los problemas actuales que tenemos en relación a la palma. Y tenemos varias cuestiones que preocupan a todos los sectores, comenzando por la inestabilidad que se ha generado hoy con la recesión mundial. La recesión mundial tiene un impacto brutal en los mercados, en todos los órdenes, también en el de la palma, pero también en el del biodiesel.
hay una disminución de consumos, hay una caída de los precios de la gasolina. ¿Y qué se puede decir de la incertidumbre de precios? No, tenemos una tasa del dólar que ahora está bastante alta, por los lados de los 4.000 pesos por dólar. Eso allí pues se hacen unas compensaciones con exportaciones, pero de todas maneras no se ve que la oferta de biodiesel al mercado interno vaya a compensar el tema de la caída de esa oferta vaya a ser compensada por las exportaciones a los mercados internacionales que van a disminuir. Y también todo va a tener una gran caída, es decir, ahí hay una gran inestabilidad. El gobierno ha tenido una política que se mueve entre las presiones de los que necesitan la materia prima barata del aceite de palma y las presiones de uno de los gremios más poderosos de Colombia en el sector agrícola, que es el de palma precisamente. Y eso pues ha tenido desacuerdos en los últimos 2 años alrededor del manejo de los aranceles, por ejemplo, los aranceles cero y el ingreso de grandes porcentajes de insumos para la producción de las empresas manufactureras, ingresos, importaciones del Ecuador, por ejemplo, que se han incrementado mucho y que llegan a competir de manera directa. Esa es otra situación incierta. Y en el tema, en todos los temas, en el tema laboral, se está hablando de nuevas reformas laborales, hay discusiones sobre la integración vertical. Es decir, tenemos una situación también de pandemia que impacta a La Palma y que va a tener implicaciones en las condiciones laborales y de ingreso de un departamento o unos departamentos como el Meta y Casanare. Que el Meta, nosotros tenemos que toda la franja, digamos, los municipios al norte y los más occidentales del departamento del Meta están llenos de palma. Es así. Bueno, el Meta es una cosa impresionante lo que ha tenido como transformaciones, pues que está el petróleo, está la palma, eso es una cosa, una ebullición extractiva si se quiere. Y el Casanare ni se diga, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una actividad esencial, fundamental. Y pues ahí, hacia el Orinoquía, hacia el lado del Guaviare, pues hay expectativas de sectores en el tema de la sustracción de zonas de reserva forestal y de los avances de los motores de deforestación que lo hacen con coca, con ganadería y con de todo, y que también tienen la expectativa de utilizar la palma para consolidar la apertura de nuevas fronteras. Es decir, hay temas gruesos, importantes en consideración. Yo solamente quiero hacer un enunciado de ciertos puntos que fueron resultado de estas reuniones previas a este ejercicio y que pues solamente son como referentes para que se vaya a profundizar en lo que será el trabajo hacia adelante, en los grupos que se conformen, en las consultas individuales. La idea es que se esté completamente abierto a que cualquiera de los inscritos pueda dirigirse a uno de los instructores de Indepaz para aclarar puntos y vamos a hacer una conversación que pondremos en conocimiento de la RCPO, es decir, de las oficinas de RCPO centrales y en Latinoamérica, para que tengan una visión también desde el punto de vista de las críticas, desde los pequeños productores y desde las comunidades de trabajadores que están cerca de La Palma. Esto es una conversación abierta, no es ni un tribunal ni un escenario para preparar un litigio, es un ejercicio académico que hacemos y que tiene una pregunta en su desarrollo y es los principios y criterios de la Mesa Redonda de Palma Sostenible nos ofrecen herramientas para hacerle seguimiento, monitoreo al desarrollo de la industria, para tramitar quejas, para solucionar diferencias por mecanismos extrajudiciales. En eso tenemos en Colombia que ya hay un avance en la certificación a la RCPO, creo que 14 empresas con extractoras y hay unas 23 en trámite
de una certificación porque se hayan comprometido y llenen las condiciones de buenas prácticas. Ese es, pero no es la única entidad internacional que hace certificaciones, hay otras 2 o 3 que también hacen certificaciones. Y para las empresas palmicultoras tiene una importancia la certificación, y es que eso es como un sello de promesa de buen manejo, de buenas prácticas y de condiciones de buenas prácticas que se ofrece al mercado internacional, a los consumidores, a los transformadores, y de esa manera pues se tiene un crédito verde, un crédito social. Eso significa la certificación. Sobre eso hay mucha discusión, es decir, si esa certificación realmente es suficientemente exigente, si todos los que están son, y si realmente hay controles, seguimientos, si los sistemas montados para hacer la veeduría y manejar quejas son suficientemente eficientes. Y bueno, son los interrogantes que tendremos para conversar en estas sesiones que trabajaremos durante estas semanas, aprovechando no solamente la situación de aislamiento, sino pues las posibilidades de utilizar estos instrumentos. Esperamos que en el camino se levanten las restricciones de movilidad y también podamos hacer algunas sesiones directas, poder conversar y aclarar inquietudes y ver de qué manera le damos continuidad a un seguimiento a este tema tan importante. De nuevo, nuestro agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos en este ejercicio. Vamos a estar con el equipo de Indepaz aquí presente, quienes ahora pues presentarán y comentarán de qué manera vamos a trabajar en los grupos y avanzar en este ejercicio que consideramos muy importante. Nuestras gracias a todos ustedes, esperamos encontrarnos en las próximas sesiones.